conferencia con este éxito, o dos conferencias con este éxito, es difícil de obtener, pero por otra parte, por una medida de seguridad por el propio ayuntamiento, pues nos prohíbe terminantemente que haya más personas que lo que el aforo permite. Bueno, pues en primer lugar sí que, y creo que todavía es mucho más importante, es mostrar nuestra condolencia, nuestro sentimiento por las 45 muertes en Adamuz. Nos sentimos heridos profundamente y al mismo tiempo mostramos también nuestro sentimiento más sincero. Dicho esto, paso propiamente a lo que es el acto de la conferencia. En primer lugar, tengo que dar las gracias al organizador de este acto, don Rafael Vicente Queralt, porque ya es más de una convocatoria de castellonenses por el mundo o en el mundo que ha tenido, como estamos viendo ahora mismo, este resultado masivo de personas que se unen al acto. Los que han asistido a las últimas conferencias en el Ateneo, algunas de ellas han tratado sobre la Ilustración. La Ilustración, pues basándose en un criterio clásico, daba homenajes no solo a los dioses, sino también a las personas preclaras de la polis, de la ciudad. Aquí, en este acto, Castellonenses en el Mundo, también queremos dar un reconocimiento a algunas de muchas personas castellonenses que por el mundo airean y al mismo tiempo también dan fama a la ciudad de Castellón. Como decían los clásicos, no solamente sirve para dar ejemplo, sino también para homenajearles, pero sobre todo tenía un carácter de imitación, de que sirvieran al mismo tiempo para que la juventud, en el siglo XVIII el propio Cadalso, sus cartas marruecas, pues aconseja que las ciudades erijan monumentos, erijan también inscripciones en los que recuerden a los preclaros famosos, a los famosos y preclaros ciudadanos de las polis, de las ciudades, para que sirvan, como digo, de homenaje, pero al mismo tiempo también de ejemplo. Creo que esta tarde vamos a realizar este acto, homenaje y conferencia a dos personas, don Ángel y don Antonio Baena Bardinas, que, como ahora a continuación va a ponderar su currículum, el propio don Rafael Vicente Queralt, pues veremos que tiene su justo merecimiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Verdaderamente lamentamos que haya gente que tenga que estar de pie, pero las normas son las normas y están para cumplirlas. Yo podría empezar hoy como hizo San Juan de la Cruz, diciendo, como decíamos ayer, después de haber estado 5 años sin asistir a su universidad. Y digo que decíamos ayer porque la conferencia de hoy quiere ser una continuación, una secuela, se dice ahora, del ciclo que se inició en noviembre de 2024 con Castellonenses en el Mundo, que entonces vinieron queridos compañeros de Castellón desde Roma, Madrid, Bruselas y Pekín. Hoy va a ser continuación de aquello porque el Ateneo con estos ciclos lo que ha pretendido su junta directiva es hacer una especie de corte con la normativa o una norma general de la programación. Queremos traer a gente joven que está fuera de Castellón, a ver si de esa manera la gente joven se apunta al Ateneo, lo cual no está mal porque veo que nuestros conferenciantes de hoy han saludado a muchos compañeros de entonces que seguramente será la primera vez que están en el Ateneo.
Presentar a Antonio y Ángel Baena a mí no me resulta complicado, pese a que los conozco poco, porque conozco sus antecedentes familiares y quien conoce y conoció a Antonio y Charo no se extraña para nada de que hayan salido personas como Antonio y como Ángel y su hermana, que han dado una muestra no de nada especial, sino de lo que aprendieron en su casa, del esfuerzo, el trabajo, los valores que nos enseñaron en aquella época. Creo que merece la pena que ahora los oigamos para reconocer su trabajo y reconocer también que esta generación que viene detrás no es tan mala como nos pensamos. Porque tengo que decirte, Antonio, que no sé si lo recordarás, pero este año hace 67 años que nos conocemos, de manera que hemos hecho muchas cosas juntos, ¿eh? Si decía un dicho chino que si quieres tener una amistad tarda mucho en hacerla y tarda mucho más en perderla, espero que no la perdamos nunca. Respecto de ellos mismos, voy a decir poco, porque ellos van a ser los que van a explicar sobre su trabajo, pero como no es muy habitual en mí, pero como quiero dejar claro por qué han venido y qué son, pues voy a leerlo, porque no es mucha mi costumbre, pero sí que voy a leer lo que dice en el programa, porque es lo que quisimos que se supiera antes de empezar, para que luego ellos nos cuenten la parte que supone esto. Porque Antonio Baena Bardina es abogado, máster por las universidades de Harvard, London School of Economics y Nueva York, socio del despacho Cuatro Casas, coordinador del área internacional y director de las oficinas de Nueva York y Londres. Y Ángel Baena Bardina es ingeniero industrial e ingeniero de automoción por las universidades de Liverpool y Oxford Brookes, responsable del grupo de análisis, rendimiento y simulador del equipo McLaren de Fórmula 1. Pues presentados en lo esencial, en esta extraña conjunción del derecho como carrera y de la carrera como Fórmula 1, en ese conjunto disjunto, pues tendréis la palabra para decir lo que queráis. Bueno, buenas tardes, en nombre de mi hermano Ángel y del mío propio. Lo primero que queremos decir es que si llegamos a saber que nos ibais a llamar en público jóvenes, hubiéramos venido mucho antes a dar esta conferencia. Para nosotros es un honor y un placer estar aquí esta tarde participando en este ciclo exitoso de conferencias de castelloneses por el mundo. Particularmente hacerlo con el Ateneo, una institución de la solera y de la tradición que tiene el Ateneo y a la que nuestros padres han estado mucho tiempo vinculados, asistiendo, como todos ustedes, a conferencias como esta y participando en esos magníficos viajes que se hacían y que se continúan haciendo con gran éxito. Queremos dar las gracias también, en particular, a Rafael, querido vecino mío en los meses de verano y entrañable amigo de mi padre. Sin su insistencia, sin su perseverancia, no estaríamos hoy aquí. Estamos encantados de haber venido los dos, en este caso desde Inglaterra, hoy. Excusa perfecta para pasar el fin de semana, ver a mi padre, disfrutar del buen tiempo y de la gastronomía, por lo menos comparado con el de Inglaterra, y descansar 48 horas. Siguiendo las recomendaciones, las sugerencias de Rafael, lo que vamos a hacer es hablar un poco de nuestra vinculación con Castellón, nuestra respectiva vinculación con Castellón, nuestros orígenes acá, nuestra trayectoria académica y profesional. Nos centraremos un poco en nuestra visión desde fuera, en este caso desde Estados Unidos y desde Inglaterra, de Castellón y de la provincia. Y bueno, concluiremos con un turno de preguntas o de comentarios que puedan tener. Hemos decidido también empezar hablando del mundo del derecho para pasar a la Fórmula 1, porque de lo contrario toda la gente que tiene la amabilidad de estar de pie esperando la conferencia, pues estoy seguro que tras el glamour de la Fórmula 1, que es mucho más sexy que el mundo de la abogacía, pues nos abandonarían y no tendrían ocasión de participar en mi parte. Así que voy a empezar yo primero, durante un ratito, y luego seguimos con Ángel.
Y empiezo por aquí. En la conferencia o en la charla voy a referirme a muchas imágenes antiguas, ¿no? de la época que Ángel y yo vivimos por acá, en los años 70, 80, principios de los 90. Algunos quizás recuerden, este es mi comienzo. Mi comienzo es en la clínica del doctor Palomo, en la Farola. Aquí es donde nací. Ahora es un edificio de viviendas, pero fue una clínica muy conocida en su día, ¿no? Y mis primeros años, pues aquí os pongo una foto al volante del 600 familiar, pequeñito, ¿no? cuando tenía apenas 2 o 3 años. Y nuestros primeros años en la provincia y en Castellón están ligados a dos zonas o 2 territorios de Castellón, que son, por un lado, el maestrazgo, con Catí. Por mis padres, en un impulso, compraron allí un apartamento y hasta nuestra adolescencia pues íbamos allá donde ya empezábamos a querer ir a Benicàssim como todo el mundo, pues allí estuvimos muchos años disfrutando de esta vida de balnearios. Algunos recordaréis ahí el balneario de la Bellá, en Catí, o el de Fuentensegures en Benassal. Fue una vida feliz de bicicleta, de bus al carrer, de pasacalles, que guardamos muchísimo recuerdo, muy cariñoso, nos configuró como personas. Y también tiene una vinculación con una segunda zona de la provincia de Castellón, que es Alcora. Mi madre y mi abuela, o nuestra madre y nuestra abuela, eran de Alcora, de Alcalatén. Pasamos algunos veranos allí también, recogiendo almendra, recogiendo aceituna, con las redes y con las cañas. Y eso te forja, recibiendo picaduras de mosquitos mientras lo hacíamos. El siguiente paso, y Ángel luego os contará su vida académica, pero en mi caso fue acá. No sé si lo reconocéis o no, pero estas son las escuelas de magisterio, de educación del profesorado. Al comienzo o al final, no lo sé, de la calle Herrero. También llamado La Normal, un colegio que a mí me creó enormes traumas durante mucho tiempo, no porque no fuera feliz allí, que lo fui, pero por ese nombre, ¿no? que mucha gente que yo conocía pues iba a colegios con un nombre sexy como Escolapios, Luis Revés, Sánchez Llago, Bernat Artola, y el mío se llamaba La Normal, que sonaba como La Normal. No sabía por qué. Solo mucho tiempo después, por curiosidad intelectual, descubrí que La Normal es un nombre estándar que viene de las llamadas Écoles Normales de Francia, que fueron instauradas después de la Revolución Francesa para normalizar la educación del profesorado y que fuera uniforme a lo largo de toda Francia. Y ese nombre luego se trasladó a España y hay escuelas normales en casi todas las provincias de España, cosa que ya me dejó mucho más tranquilo, aunque la explicación es demasiado larga cuando lo sigo contando. De ahí pasé al instituto, un instituto periférico de Castellón, que en aquel momento no tenía, yo creo que nombre al principio cuando empezamos a estudiar allá, que se llamaba el Instituto Mixto número 5, ¿no? Luego llamado Vicente Castell Domènech en honor al insigne pintor. Allí estaba la escuela de idiomas, donde empecé a tener contacto con el idioma inglés, que luego ha sido pues, vehicular para mí. Un contacto que yo había iniciado antes, y ahora que estamos entre castellonenses, y quizás alguno le recuerda, con un profesor entrañable que se llamaba Fernando Brock, un profesor de Escolapios, una persona singular, magnífica persona, cultísimo. Y yo recuerdo, nosotros vivíamos en la calle Ramón y Cajal, en la periferia de la ciudad, y ir al centro de Castellón andando a la Plaza del Rey a su academia, junto con muchos castellonenses que estoy seguro que han aprendido con el inglés. Al acabar el instituto, bueno, por mimetismo con mi padre, porque me gustaba un poco el mundo de la empresa, pues decidimos que iba a estudiar Derecho. Y a mí me pareció bien. En ese momento la UGI todavía no existía en Castellón. Estamos hablando del año 1990, la UGI creo que es del 91. Teníamos que buscar un sitio donde estudiar, ya que aquí no podía ser, y entre muchas opciones, por mimetismo de gente que conocíamos, por la propia reputación, pues decidimos que fuera a la Universidad de Navarra a estudiar. Estamos hablando del año 1990. Para mí fue un viaje iniciático, porque apenas había salido de casa, apenas había salido de la provincia. Fui pues, con un alto sentido de responsabilidad, abrumado un poco por la inteligencia de la gente que me iba a encontrar allí, por su reputación, y bueno, en que los codos me lo pasé muy bien y tuve 5 años maravillosos de
de una primera conexión. Yo creo que en la vida hay decisiones que te marcan, algunas las eliges tú, otras el destino las elige por ti. Y la mía pues ha venido configurada por un conjunto de decisiones de las que habla de acá, siendo la primera esta, ¿no? A mí pues el salir a la Universidad de Navarra, con la que sigo muy vinculado, dando clase y todos estos años, pues me marcó, ¿no? Al acabar, yo estudié 5 años de Derecho, a la antigua usanza, y al acabar pues no tenía una vocación clara, pero pensé en opositar a notarias, a registros, a gente de cambio y bolsa, era lo que me gustaba. Pero antes, en aquella época, tenía que hacer el servicio militar. Y aquí me veis en Melilla, en regulares, desfilando con ese paso majestático que tienen, en el año 95-96, leyéndome los apuntes de notarías y registros, pensando que me tenía que volcar a estudiar esa profesión nada más acabar, y con la desazón de que no me acababa de convencer lo que veía, que era una vida demasiado rutinaria, acomodada para las inquietudes que yo tenía, y con una pequeña crisis existencial, por tanto, en la que se cruzó de nuevo Castellón, porque en un receso del servicio militar, en la UGI, me apunté a un curso de bolsa y de mercado de valores, y en una casualidad del destino, estas que os decía que marcan la vida, participó Manuel Broseta, estuvo aquí Rosa Vidal, Manuel Broseta hijo, Manuel Broseta Dupré, hijo del insigne catedrático de mercantil asesinado por ETA en su día. Y bueno, hablaron de su currículum, dijeron que le habían dado un premio extraordinario fin de carrera y yo lo había recibido y no sabía muy bien qué hacer con él y las becas que había obtenido y dónde había estudiado fuera. Y a mí me abrió los ojos y tuve un impulso de decir, bueno, tengo que conocer a este señor. Y recuerdo como anécdota que estaba sentado a mi lado, en un giro del destino, el hijo del carpintero de Catí, con el que yo, en verano, solía jugar cuando era un crío. Y por estas cosas de adolescente o semiadolescente me dio un poco de apuro preguntarle. Dije, este señor parece muy interesante, pero me da un poco de vergüenza subir al estado y que me aconseje. Y él me dijo, vergoña de hacer cosas mal fetes. Y digo, pues este chico tiene razón, me voy a subir allí y voy a hablar con él. Y Manuel fue muy generoso conmigo, me dijo, oye, mañana vente a Valencia y te cuento. Y al día siguiente fui. Y entonces le conté un poco lo que os acabo de contar a vosotros y me dijo, mira, si tú lo que quieres es trabajar de abogado, pues te tienes que volcar en una segunda etapa de formación. Tienes que aprender idiomas y tienes que estudiar fuera, idealmente en Europa o en Estados Unidos. Y a eso me dediqué. Me fui un año a estudiar inglés y francés. Estuve en Gales y en Francia, en Montpellier, con la misma intensidad que estudiaba la carrera. Pues bueno, ahí estudias los idiomas y los estudias rápido. Me saqué los títulos que hacía falta para acreditar que dominaba los 2 idiomas. Y de nuevo se volvió a cruzar Castellón conmigo, porque recibo una beca. Manuel tenía razón, pues como tenía buenas notas me iban a dar becas y tenía una buena historia que contar, y me recibió una beca de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, de Castellón, que me sufragó parcialmente mis estudios. Me admitió en la London School of Economics y me fui a Londres por primera vez. Estuve un año y más o menos por noviembre, diciembre, bueno, pues ya debía ponerme a trabajar, pero todavía... por si acaso no me cogían en ningún sitio, pues pedí más becas. Y como estaba en un círculo virtuoso de becas, pues me dieron otra beca para irme al Colegio de Europa en Brujas. El Colegio de Europa del que se ha hablado acá porque Manuel y de un hijo estudió allí. Viendo su conferencia, pues contaba sobre su vida allá, donde conoció a su mujer y yo allí también conocí a la mía. O sea que tenemos un punto de conexión. La historia se repite, noviembre, diciembre. Bueno, y si no me cogen en algún trabajo, si no empiezo a trabajar de abogado, total, que pido becas y me dan otra nueva beca. Ahí era becario profesional, ya me sabía todos los trucos para convencer a los tribunales. Me da una beca a la Caixa y me voy a Estados Unidos. Hablo con él y dice, oye, sin duda vete a Estados Unidos, acaba. Tengo la suerte, pues en ese círculo virtuoso que os decía, de que me admiten en la Universidad de Harvard. Lo que para mí fue otro momento vital, trascendental, porque bueno, digamos que a nivel personal o profesional me pone en otra dimensión, ¿no? Yo me siento empoderado de poder hacer cualquier cosa. La universidad me permite acceso a contactos, a relaciones, a empleadores
de todo tipo de condición y un poco en esa vorágine pues decido, en una decisión extraña, pero para mí en aquel momento pues me apetecía cambiar el mundo del derecho al que nunca me había dedicado, y he acabado dedicándome ahora, por el mundo financiero. Empiezo a trabajar en un banco de negocios en Londres, en City, ahí está Canary Wharf, y en Nueva York, entre Londres y Nueva York. Empiezo ya a conmutar entre Londres y Nueva York durante 3 años. Y ahí, en un momento dado, ocurre, esto es Nueva York, ocurre esto. Todos lo recordaréis, todos sabréis dónde estabais ese día, en ese momento, cuando, el 11 de septiembre de 2001, tiene lugar el atentado contra las Torres Gemelas. A mí me ocurre una cosa, que es que por una pirueta del destino, no solo me pilla en Nueva York, sino que me pilla trabajando en las Torres Gemelas. En un día que me marcó también la vida. Ese día yo llegaba a trabajar a las 9 de la mañana, empezaba más tarde que lo habitual, llego a la segunda torre y no me dejan pasar. Y había una cinta de plástico como las que pone la policía cuando hay un incidente, y había una distancia de apenas 5 metros como la que hay ahora con el público asistente, y me dicen que no puedo pasar. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, un incidente, un incendio arriba, un helicóptero, un avión. Yo digo, bueno, yo pensé, una desgracia con un helicóptero como el que algunos recordáis no hace mucho, una familia española tuvo la desgracia de caer, ¿no?, al río Hudson y fallecer. Yo pensé que había pasado eso, que había chocado eso contra la torre. Y bueno, pasando un par de minutos y de repente lo que era una anécdota se convierte en una tragedia, porque empezamos a ver esto. Estas son imágenes que no han sido muy publicitadas, pero era la gente que estaba en la segunda torre, arriba del todo, lo veréis mal, pero se ve un poco las figuras de gente pidiendo ayuda, bueno, intentando escapar del fuego, del humo. Entonces, claro, a nosotros en un chasquido, pues de lo que era un incidente se convierte en algo muy serio que está pasando en una tragedia, ¿no? Y todo toma un cariz ya incomprensible cuando, y a buen criterio de mi hermano Ángel, lo he omitido, pero eran fotos que aparecieron en prensa en su día, cuando esta gente empieza a saltar donde nosotros estamos. Ahora se lanza al vacío, empieza a caer decenas de personas cogidas de la mano, bueno, desesperadas, y caían a plomo donde estábamos nosotros, ¿no? Muertes que me impactaron mucho, mucho más de las muertes abstractas, de las 2000 muertes abstractas que ocurrieron en aquel momento, ¿no? Y luego recuerdo como si fuera pues, una secuencia de película que alguien dijo en inglés, no vamos a trabajar hoy aquí. Y fue decir eso y de repente, a 150 metros por encima de nosotros, ver un avión, ¿ya? Es como si fuera un sueño, ¿no? Pues ver un avión que se mete en el edificio al que estábamos mirando arriba. Literalmente. Acto seguido ocurre esto, que miramos arriba y vemos una lluvia de cristal, de granito, de fuego, que se venía sobre nosotros, porque estábamos abajo. Tengo la suerte de, no sé, yo recuerdo vagamente pues, que me escondí de cualquier manera, total, no me pasó nada y empecé a correr desesperadamente en una imagen que recuerdo, pues sacando el instinto reptiliano, pisando, siendo pisado, cayendo, levantándome, en un estado emocional que no sé si alguno de la audiencia pues, ha estado así entre la vida y la muerte en un momento dado por segundos, pues podrá empatizar, ¿no? A mí esta secuencia de incidentes me dejó una huella profunda. No volví a Nueva York hasta 17 años después, ahora os lo cuento, y después de Nueva York tampoco volví ahí a las Torres Gemelas hasta que un día por trabajo tenía que estar al lado. Pero la vida sigue y yo pues me quedé en Estados Unidos un poco más, esto fue septiembre, me quedé todo el año porque mi mujer en aquel momento estaba estudiando también en Harvard y sabía que si salía yo ya no podía verla hasta más adelante, total que me quedé y luego regresamos a Europa. Y ahí pasa otro momento fundamental en mi vida, ya lo enlazo con mi trayectoria profesional, que es que decido incorporarme a este despacho de abogados que se llama Quatre Casas, ¿no? No 4 casas ni 4 cases, sino una mezcla, pues 4 casas. ¿Qué es Quatre Casas? Quatre Casas es un despacho
de abogados de origen español. Ahora es iberoamericano porque se consolidó junto con un despacho portugués y tenemos presencia en Latinoamérica. En Cuatro Casas, bueno, es un despacho de 1.200 abogados, 1.300 abogados, 27 oficinas en 5 continentes y os preguntaréis, bueno, ¿y cómo trabajan 1.200 abogados juntos, ¿no? en un sitio? O 300, como trabajamos en Madrid y Barcelona o en Lisboa. Bueno, yo, por ponerlo fácil, estaba pensando cómo explicároslo y decía, bueno, es como si fuera un hospital del derecho. Si en un hospital del derecho uno acude y sabe que hay un departamento de oftalmología y hay un especialista en córnea, uno en glaucoma, otro en cataratas, y te da tranquilidad saber que va a ir el especialista en tu problema concreto, pues en un despacho multidisciplinar así de grande nos organizamos igual. Estamos organizados por prácticas, entonces hay fiscalistas, hay mercantilistas, hay laboralistas, hay especialistas en litigación, en litigios. Estamos especializados por industrias y tenemos abogados especialistas en derecho del deporte, en derecho del arte, en derecho de las infraestructuras o en derecho de las telecomunicaciones, ¿no? Y estamos especializados por productos, ¿no? Y entonces hay abogados que hacen contratos de financiación, contratos de compraventa y demás, ¿no? Y así es como nos organizamos. Y eso es lo que yo hice, porque la abogacía es una profesión gremial de maestro-discípulo, donde tienes que aprender a escribir, a hablar, a comportarte durante 10 años en Madrid. Yo era mercantilista porque me gustaba el mundo de la empresa y así estuve 10 años. Y en un momento dado, en otro momento definitorio de mi carrera, pues me proponen que por qué no me voy a Londres, ya que había pasado tanto tiempo en Londres y tenemos una oficina y nadie la acaba de cogerle el tranquillo, pues vete tú allí, que seguro que sabes lo que podemos hacer. Y es verdad que yo tenía una idea de lo que se podía hacer, y estamos hablando del año 2012, y decido irme pues, por tomar control sobre mi carrera, que dependía de lo que me iba a ir de mí, ¿no? Y no del entorno pues, del jefe, tal. Bueno, pues yo voy a ser jefe yo mismo y voy a irme con un conjunto de abogados allá y vamos a ver qué hacemos. Y os preguntaréis, pues, ¿qué hace un despacho de abogados español en Londres o en Nueva York? Y lo que hacemos, bueno, somos abogados españoles, hacemos derecho español y lo que hacemos es ayudar a los inversores o a las personas o a las compañías o a los fondos que tienen exposición a España, pues que tienen un problema o que quieren comprar una empresa o que quieren hacer una inversión, ¿no? Y hemos hecho cosas aquí en Castellón, pues en el sector azulejero, en el sector de la naranja, pues en biotecnología o la propia compra del Club Deportivo Castellón, ¿no? En la que asociamos pues, al inversor canadiense que lo compra, ¿no? Pues es un ejemplo de que alguien que está fuera de España pues quiere tener la cercanía de tener un abogado al lado que le cuente en primera persona lo que tiene que hacer pues, para solucionar sus problemas. Estoy en Londres 5 años y como pasa en el mundo de la empresa, pues si no te atascas, pues te promueven, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue mi promoción? Pues vete a hacerlo lo mismo a Nueva York, que es más difícil y está más lejos. Y dije, bueno, pues sí. Y el primer año que fui a Londres, pues dejé a mi familia, estuve yendo y viniendo a Madrid todos los fines de semana, y el segundo año pues hice lo mismo, pero desde Nueva York. Lo cual es exigente, pero posible. Entonces yo me iba el lunes a Nueva York, trabajaba hasta el viernes cogía un avión, llegaba el sábado por la mañana, pasaba sábado domingo, el lunes por la mañana volvía a ir a Nueva York. Y así estuve un año hasta que vino luego mi familia conmigo. Y ahí pues me pasé a encargar también, no solo de Nueva York y Estados Unidos, que os conté de lo que hacía, sino del proyecto de desarrollar una práctica latinoamericana en Cuatro Casas. Y me encargaron pues, que ayudara o que abriera las oficinas de México, Colombia, Perú y Chile. Así que allí me iba a México, a Colombia, Perú y Chile, primero a elegir una oficina, luego a fichar a gente, luego tal. Así que me pasaba pues, el día viajando, como os podéis imaginar. Hemos estado 5 años en Nueva York y hemos regresado a Londres en el año 22 y ahora mi familia, pues mi mujer ya se ha cansado de acompañarme y de viajar tanto y me ha dicho, mira, yo me voy a España y cuando quieras vienes, ¿no? Y en eso estoy, ¿eh? Yo creo que ya es un poco mi elección y yo creo que este año también, pues dejando un poco atrás el mundo internacional de Cuatro Casas, porque luego también me pasé a ocupar del resto de oficinas que tenemos por el mundo. Tenemos 12 en 4 continentes, pues a Shanghái, a Pekín, a Marruecos, a Angola, a Bruselas. Así que, claro, pues solamente ir a ver al equipo que está allí y decir hola a los clientes y que te cuenten los problemas. Viajaba una vez al Consejo de Administración de Cuatro Casas en España para estar allí en persona. Pues viajo mucho, ¿no? Como os podéis imaginar. Aquí me tenéis en
en la City y aquí en Nueva York, pues, bueno, trabajo en el Rockefeller Center, un sitio icónico, y aquí, pues, en la Bolsa de Nueva York, sacamos a la bolsa una compañía española en una operación también muy bonita. Bueno, pues en el despacho me he dedicado, como veis, casi esto es todo lo que pues, he cubierto últimamente. Como os digo, viajo mucho, toda Europa, parte de Asia, algo de África y casi toda América. En los últimos 4 años, más o menos, me sale de media un vuelo cada 3 días. Esto es lo que yo suelo volar, un vuelo cada 3 días, durante varios años. Estados Unidos. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, Ángel, está mirando el reloj preocupado. Yo creo que vamos bien de tiempo, pero os cuento 4 pinceladas, ¿vale? Porque me pidieron hablar de Nueva York y de Estados Unidos. Entonces, digo, ¿qué os cuento? Me voy a contar obviedades, pero que a la vez no lo son. La primera, que Estados Unidos es un país nuevo. Estados Unidos se creó el 4 de julio de 1776. Este año cumple el 250 aniversario. Es decir, tiene un poco 100 años y algo más que este Ateneo. Cuando se crea Estados Unidos, Carlos III era el rey de España. O sea, que imaginaos toda la falta de historia que hay detrás y cómo pues esa falta de una larga historia como país pues también está detrás de la idiosincrasia de los americanos y de la forma en que se gobiernan, ¿no? Porque no tienen todo este legado histórico nuestro para bien o para mal. Segunda idea, Estados Unidos es un país muy grande. Y cuando digo muy grande es que nos cuesta dimensionar lo grande que es. A mí, pese a estar en Estados Unidos, todavía me cuesta darme cuenta de lo grande que es. España es más pequeña que uno de los 50, Estados Unidos son 50 estados y 2 territorios que son Puerto Rico y Washington. Pues España es más pequeño que Texas, que uno de los 50 estados. Texas está aquí abajo, pues toda España es más pequeño que eso. Estados Unidos es más grande que toda Europa. Y cuando uno está en Estados Unidos, como yo estaba en Nueva York, pues tienes que estar en Nueva York, tienes que estar en Miami, tienes que estar en Atlanta, tienes que estar en Chicago, tienes que estar en Boston, tienes que estar en Houston, tienes que estar en Dallas, en San Francisco, en Los Ángeles. Es que no te lo acabas. Y bueno, a veces seguro que os seguís sorprendiendo de por qué viajo tanto y por qué estoy tantas horas en un vuelo, pero es que, bueno, por el cargo que tengo en mi responsabilidad, pues me toca cubrir un montón de territorios que hay que volar para ir a ver a toda esta gente, ¿no? Y el propio Nueva York es muy grande. Yo no me di cuenta de lo grande que es Nueva York hasta estar allí, porque todos asimilamos Nueva York a la isla de Manhattan, ¿no? Quien no conoce Manhattan como en las películas, pero Manhattan es uno de los 5 barrios de Nueva York, ni siquiera es el más grande. Está el mítico Bronx, está Brooklyn, está Queens, donde se celebra el torneo de tenis, y está Staten Island, que es donde está la Estatua de la Libertad. Entonces, bueno, dimensionar eso exige un esfuerzo intelectual. Y para acabar, os quiero contar 3 o 4 cosas que me gustan de Estados Unidos y algunas que me gustan menos. Me pareció interesante. ¿Qué me gusta? Vamos a ver, me gusta que es un país próspero. Yo no me di cuenta de lo próspero que es hasta vivir allí, hasta pasar el COVID allí. Cuando pasé el COVID allí me di cuenta que los americanos no necesitan a nadie para que les vaya muy bien. Desafortunadamente nosotros necesitamos abrir las fronteras, que venga turismo, que pasen cosas, ¿no? Ellos no necesitan a nadie. Y parte de lo que pasa ahora allí también responde a esa falta de necesidad de interactuar con los demás. Los americanos son pragmáticos y eficientes. Esto a todos los que hemos estado fuera en el mundo anglosajón nos choca, ¿no? Son puntuales, empieza la reunión, no se habla de nada, no hay un poquito de mini tertulia, no te preguntan cómo estás, eso si te lo preguntan es superficial porque no quieren saberlo, y entramos al lío directamente. Y bueno, y esto pues les hace ser muy eficientes. Además es gente que tiene brío, que tiene energía, y que además son trabajadores, no se lo puedes negar. Entonces, claro, es un cóctel muy interesante para que el país vaya bien. Y luego, además, tienen potencia, energía, optimismo, sueñan lo inimaginable, es lo que le llevó a la Luna en los años 70, 80 y 60, ¿no? ¿A quién se le ocurre mandar un hombre a la Luna en los años 60? No sé, cuando ves ahora esos aparatos se te cae la mano a los pies, pues ellos lo veían y lo hicieron, ¿no? Y esto está muy bien, porque tú, cuando estás allí viviendo, te impregnas de eso. Además es meritocrático, precisamente porque no tiene historia. Al no tener historia, pues no hay títulos, no hay apellidos. Se puede uno construir a sí mismo una carrera allí. Y no tienen miedo a fracasar.
Esto también lo habréis visto alguna vez, ¿no? Al americano le gusta el que se redime, el que estaba, el que tiene éxito, que luego se cae. Donald Trump es parte de eso, parte del encanto de Donald Trump, ¿no? Es como ha tenido altibajos a lo largo de su carrera y en la última etapa de su carrera pues ha logrado triunfar a lo grande, ¿no? Y luego tienen mucho dinero en educación. A mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba en Harvard es que me dijeron: oye, si nos falta aquí algo, dínoslo y lo compramos. Pueden ser medios, pueden ser libros, pueden ser profesores. Lo traemos acá. Tú, todo lo que pienses que puede hacer esta universidad mejor, nos lo dices y lo hacemos, porque tenemos medios para hacerlo todo. ¿Y qué es lo que me gusta menos? Bueno, siendo políticamente correcto, lo he dejado en estas cosas. Que la desatención de los pobres y marginados. Es un país, ya lo habéis visto en las películas, donde si no te van bien las cosas y entras en un círculo de pobreza, no te va a tender la mano el Estado, porque no quieren, no les gusta que el Estado intervenga, ¿no? En Nueva York, en particular, el culto al dinero y al éxito material. Es una ciudad donde la gente es superficial, donde triunfar lo asimilan a esto, cuando todos sabemos que no es así, y te llama la atención. Luego, cierta autocomplacencia, ¿no? Pensar que su estilo de vida es el mejor y que el país pues, es superior modalmente a los demás, ¿no? Y esto también lo vemos en parte de las cosas que ocurren, y a mí me llama la atención. Bueno, el amor por las armas, que tantas desgracias trae. El coste de vida. Luego hablaremos de Castellón. Ahora dejaré que Ángel os cuente su interesantísima historia y luego hablaremos un poco de Castellón, y una de las ventajas de Castellón es el coste de vida y España en general, ¿no? Y luego las infraestructuras, que son muy malas, porque como el Estado no interviene, nosotros tenemos, bueno, ahora hay un gran debate, ¿no?, sobre las infraestructuras que tenemos y el mantenimiento de esas infraestructuras, pero allí no hay debate porque no hay infraestructuras apenas, ¿no? Y entonces pues te llama la atención comparado con esto. Y lo dejo aquí porque queda la segunda parte, que Ángel os cuente su historia y luego, pues, uno u otro hablaremos un poquito más de Castellón. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Voy a coger el cacharrito. Muchas gracias, Rafael, presidente, por invitarnos a estar aquí hoy. No quiero... Bueno, Antonio lo ha explicado todo fenomenal, pero un verdadero placer, y poder sentarme aquí con amigos, familiares. Es fantástica la oportunidad. No quisiera empezar esta charla, y aunque suena tópico, pero sin dar las gracias a dos personas, una mi padre, la otra que está aquí, la otra mi madre que no está aquí, pero de otra manera, porque sin ellos yo no podría estar aquí sentado. Así que vamos a empezar. Pues bueno, yo soy Ángel, y por el título de la charla sabéis, soy ingeniero de Fórmula 1. En realidad lo que soy es ingeniero industrial, mecánico e ingeniero de automoción, y trabajo en el equipo McLaren de Fórmula 1, llevando el departamento de rendimiento y el departamento de simulación y el simulador que tiene el equipo. Mi propósito de hoy es que en unos 20-25 minutos les explique un poco esto de la Fórmula 1, para que tengan un poco de idea de qué es lo que hago, y sobre todo pues la curiosa historia de cómo terminó en la Fórmula 1, empezando en Castellón. Del mismo modo, pues decirles que llevo 20 años en la Fórmula 1, este va a ser mi 20ª temporada, o sea que ya empiezo a estar un poco senior allí en el Mundial. Los 11 primeros años me dediqué a viajar con los equipos, era ingeniero de pista o ingeniero de rendimiento. Esta es mi última etapa en McLaren, donde era ingeniero de Jenson Button. Y después, los últimos 9 años, pues pasé a, digamos, los coches no eran muy rápidos y ya estaba un poco cansado de no ganar, y me dediqué un poco a decir, pues voy a ver si me pongo en el área de desarrollar el coche y le damos la vuelta a esto, que luego lo comentaremos, pero ha sido un poco siempre mi especialidad. Entonces, ¿qué es esto de la Fórmula 1? Entonces, la Fórmula 1 significa
muchas cosas para la gente. Hay detractores, hay gente que la avala, pero realmente es la competición de coches más importante del mundo. Y cuando digo la competición de coches más importante del mundo es porque los constructores están involucrados en ella. Es una competición que tiene 850 millones de seguidores al año y sigue creciendo año a año. Tiene tantísimos seguidores porque usamos los coches más avanzados del mundo en aerodinámica, motores híbridos y digamos las últimas tecnologías que están disponibles. Como hacemos unos coches que son tan complicados, los reglamentos son muy complejos, es un deporte técnicamente diferenciado, o sea, no solo influye el piloto, los ingenieros, los mecánicos, todo el mundo que hay detrás. Es un deporte exclusivo porque no todo el mundo puede participar, solo hay 11 equipos en el mundo que lo hacen. De estos 11 equipos, pues solo 9 marcas de coche participan. No es porque no quisieran entrar los demás, es porque técnicamente no están preparadas para poderlo hacer. Es un mundo muy complicado, como luego lo veremos. Y luego es un mundo que está en continua competición. La competición es brutal, es bestial, luego les explico un poquito. Tenemos un ritmo pues, endiablado de 24 carreras al año, 4 continentes, solía ser a 5. Y tenemos pues 22 personas, 22 ingenieros de pista, pues haber sido uno pues me hace muy feliz. Pues bueno, es un mundo que les voy a intentar explicar un poquito el porqué, de por qué es tan competitivo y por qué es tan difícil. El reglamento de la Fórmula 1 lo que nos obliga es a diseñar y construir un coche nuevo cada año para intentar ser el coche más rápido que hay en el mundo de las carreras. Esto para las marcas de coches es muy atractivo. Para los ingenieros es un challenge, es muy complejo, es llamativo. Y esto lo que nos supone en términos de números es que tenemos que diseñar sobre 80.000 piezas en 10 meses e intentar que esas 80.000 piezas funcionen bien, funcionen conjuntamente, que hagamos un monoplaza rápido, porque el reglamento solo nos permite 56 horas de test antes de ir a la primera carrera. Y esto supone, pues son 9 días de 8 horas. Entonces, muy poco tiempo si piensan que se ha partido de un coche completamente de cero. Este coche hay que diseñarlo y construirlo en 10 meses. Pero a su vez estamos compitiendo, y estamos compitiendo en esas 24 carreras por intentar ganar el Mundial con otro coche que tenemos construido y que estamos continuamente evolucionando. Y continuamente evolucionando estamos hablando de que cada 2 semanas generamos alrededor de 5.000 piezas nuevas para el coche, que viene a ser el 6% del coche cada 2 semanas. O sea, está en continua evolución. Y esto supone que el coche nunca es igual en cada carrera. Siempre ha ido evolucionando hacia adelante. Esto es lo que les explicaba, es un mundo de competición total, de equipo, y que por tanto nos tenemos que conjuntar todos, no solo el piloto, para poder ganar el prestigioso premio que es el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Además es un mundo en que no te puedes esconder, estamos hablando de que aquí no funciona un cronómetro, si no eres rápido el cronómetro te lo va a decir. Y por supuesto, con 150 millones de personas viendo cada carrera, pues lo último que quieres es cometer un error y ser el comentario del lunes. Entonces, pues bueno, es un mundo divertido en ese sentido. La pregunta es cómo termino yo ahí y por qué. Porque como Antonio muy bien había explicado, nuestra infancia pues fue aquí en Castellón, Benicàssim, Catí. Yo fui formado en el Colegio Público Herrero y en el Instituto Peñagolosa, donde tuve unos profesores fantásticos. María Teresa está aquí hoy, y eran unos profesores que nos invitaban a dar lo mejor de nosotros mismos y en teoría a soñar, es decir, podéis ser lo que queráis ser, os tenéis que esforzar. Y esa fue un poco la idea donde fuimos educados. Entonces, ¿dónde viene mi vocación por la Fórmula 1? Pues bueno, yo
La suerte de Benicàssim es que tengo muy buenos amigos, algunos aquí, y éramos mucho de hacer deporte. Entonces, éramos personas que siempre que salíamos a hacer deporte, a jugar, siempre hacíamos para competir, para intentar ganar. Nunca íbamos a divertirnos, siempre era a ver quién era mejor que el otro. Entonces, la parte de competición e intentar mejorar cada día, esto lo llevaba siempre. Lo que realmente me gustaba competir era en este juguete de aquí, el Scalestri, que cuando, o sea, recuerdo perfectamente de los reyes que nos lo dejaron, a mi hermano y a mí, nos dejaron y fue a partir de ese momento que descubrí mi amor por los coches, porque realmente es una relación así. Y bueno, todo lo que fue mi afición de pequeño se fue convirtiendo en bueno, cada vez lo seguía más, y estamos hablando en que lo seguía en el año 90 a 89, 90 a 99, yo tendría 13, 14, 15 años, y era imposible seguirlo, es decir, las carreras se seguían por el teletexto de televisión, ahí veía los resultados, si tenía suerte cada mes y medio, a lo mejor en el kiosco de María Agustina aparecía una revista relacionada con la Fórmula 1, hasta que llega un punto que recuerdo que bueno, estaba muy cautivado. Esto sería el año 94, estaría yo en segundo de BUP, y ya pues la afición era, pues lo empezaba a seguir, se empezaban a seguir las carreras en la 2 y ya me llamaba mucho. ¿Qué pasa? Que llega el momento de que tenemos que ir eligiendo las carreras que vamos a estudiar, y yo, a diferencia de Antonio, pues no tenía la llamada de la abogacía. No, a mí siempre me habían dicho, tú tienes que estudiar lo que te guste. Yo pensaba, pues a mí lo que me gusta es la Fórmula 1. Entonces yo voy a estudiar Fórmula 1, y estamos hablando que en España no había nada de Fórmula 1, no es como a día de hoy, que pones la televisión, tienes Fórmula 1, tenemos internet, tenemos universidades que trabajan ya con ingenieros. O sea, estábamos hablando de partir de cero patatero, pero en aquel momento tampoco ni me lo planteé. O sea, a mí me habían dicho, si trabajas duro, tienes sentido común y disciplina, pues ¿por qué no? Y recuerdo muy bien el día que le dije a mi padre, porque llega al punto de, oye, Ángel, tienes que vas a estudiar, y le dije a mi padre, quiero ser ingeniero de Fórmula 1. Y a mi madre también, y estaban los dos. Y ese fue un momento muy importante, porque ninguno de los dos se rieron. O sea, en aquel momento me dijeron, me acuerdo la cara de mi padre, me dijo, eso es muy difícil, por no decirme, pues sería imposible, pero no, en ningún momento me dijeron esto es imposible. Entonces me dijeron, muy bien, es muy difícil. Yo creo que lo que escucharon, quiero ser ingeniero de, y entonces pues ahí se quedaron un poco más tranquilos, pero bueno, vi pues de acuerdo, o sea, si no me han dicho que no, vamos a ver cómo me monto el plan. Entonces, para montarme el plan, pues lo mismo, no tenía nadie, soy el único ingeniero, o sea, toda la familia ha sido siempre de letras, o sea, no tenía ningún tipo de contacto. Entonces dije, pues bueno, vamos, y ya está, y aquí un poco la ingenuidad del empezar, ¿no? En ese momento existía el equipo Ford de Fórmula 1, y creo que tenía yo 16, 17 años. Entonces hice un poquito de investigación y dije, pues si el equipo Ford de Fórmula 1 tiene un equipo, la Ford está en Almusafes, en Valencia, que es una factoría importante, pues Valencia tiene la Universidad Politécnica de Valencia, pues entonces si yo estudié en la Universidad Politécnica en ese momento, además tenía un pequeño convenio con la factoría Ford, pues si yo entro allí, me saco la carrera brillantemente y me meto en el equipo de Fórmula 1. Como en aquel momento tampoco hablaba muy bien inglés, pues lo que dije y pensé, porque pues tengo que llamar la atención, ¿por qué me va a coger un equipo de la Fórmula 1 si no hago nada especial? Entonces lo que hice fue, a la vez que estudiaba la carrera aquí en España, me había apuntado a la única universidad que me dejó hacer esto, en Liverpool. Entonces estudiaba las dos ingenierías a la vez, me examinaba aquí, me examinaba allí, para conseguir el título. Entonces decir, pues bueno, cuando termine la formación, pues entro en la Fórmula 1.
Los 2 primeros años, yo esforzándome todo lo posible, pero yo no veía Fórmula 1 por ningún lado aquí en Valencia. Entonces llega el día que me paro el presidente de la factoría, estábamos en el comedor, que allí comíamos todos juntos, son 8.500 personas, pues un día me encuentro el presidente de la factoría, John Ubax, y le digo, señor Ubax, ¿qué hago para irme de aquí a la Fórmula 1? Porque no encuentro manera de poder entrar. Y me contestó Ángel, aquí hacemos el 4K, hacemos el Ford Escort y si tenemos suerte haremos el Ford Focus. No hay Fórmula 1. Entonces, pues yo lo que te aconsejo es que te centres en la producción, porque ni siquiera en el diseño está el dinero. El diseño lo hacen en Alemania. Con lo cual, mi plan sin fisuras pues tuvo la primera fisura. Entonces, había que reinventarse. En ese momento yo tenía 20 años, bueno, continué los estudios, acabé los estudios en las 2 universidades. Ahí ya siendo ingeniero, pues tuve la suerte de, casualidades del destino, como dice mi hermano, en un trayecto de autobús, escuché a un chico detrás de mí diciendo que él quería ser piloto de karts. Entonces, en aquel momento, porque todos mis amigos, ninguno estaba interesado en la competición, por supuesto. Entonces, me giré y le dije, oye, no, de hecho él dijo que quería ser piloto de Fórmula 1. Entonces me captó, me llamó tanto que me giré y le dije, oye, pues yo quiero ser ingeniero. Entonces nos juntamos los dos y esta persona era el hijo de Emilio de Villota, que era el único piloto español, piloto pionero de los años 70 que había estado en el Mundial. Entonces, esta persona tenía un equipo y me dio la oportunidad de empezar. Ahí yo me había graduado como ingeniero, pero me dio la oportunidad de empezar desde abajo. Estaba en lo que sería la F4. Empecé limpiando ruedas, empecé pues bueno, desde abajo del todo. Pero bueno, ya tenía un poco la formación, ya entraba con el mundo anglosajón y me empecé a dar cuenta de 2 cosas. Aquí es, pues digamos, el mundial de F3, o sea, las carreras de F3 y de F4. Y es que era un mundo muy competitivo y me daba cuenta de que la formación, o sea, de que la gente me competía, es decir, no venía a explicarme cómo ganar. Y muchas veces, pues, incluso me llegaban a mentir. Entonces dije, esto no va bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ponerme a su nivel y superarles? Entonces, el único español que en aquel momento estaba en la Fórmula 1, le escribí una carta de las de antes con sello postal, se la envié a la sede del equipo y me contestó. Y me dijo, Ángel, lo que tienes que hacer, si quieres, tienes que irte a Oxford y tienes que estudiar una ingeniería de automoción. Como aquí, esta ingeniería aquí en España no existía. Entonces era una apuesta de decir, bueno, pues en lugar de hacer el típico máster, pues me voy a Inglaterra y me voy a hacer esto. Como me había graduado aquí, pues mis padres no les importó y me dijeron, venga, pues si te quieres ir, te puedes ir. Entonces ahí me saqué la tercera carrera, que es ingeniero de automoción. Al acabar, eran los inicios de las adquisiciones de datos, de las simulaciones. Ahí yo lo que quería siempre era entender el por qué un coche podía ganar. Entonces, digamos, me especialicé en ello y eso me llevó a irme a Estados Unidos, donde me dediqué al desarrollo de monoplazas, pero nada que ver con Fórmula 1. Y ahora viene lo interesante. La oportunidad para ir a la Fórmula 1 me vino desde Castellón. Fue los hermanos Porteiro, que en aquel momento, y de hecho son grandes pilotos, decidieron que iban a montar un equipo en Castellón de la Fórmula 2, que venía a ser como la segunda división de las carreras. Y me ofrecieron ser director técnico del equipo con 21 años, que estaba 21 o 22 años. Me convertía en el director técnico más joven de toda la parrilla de Fórmula 2. Lo que no me dijeron es que el equipo lo íbamos a montar en un garaje de aquí, de la calle San Mateo, que les invito a pasarse. Pues era, claro, era el alucine de la calle San Mateo cuando descargábamos 2 coches de carreras, los escondíamos ahí dentro y los vecinos alucinaban.
Pero esto lo que nos permitió es pues bueno, sacar, bueno, yo desde luego era mi primera gran oportunidad para poder hacer algo donde era responsable, entonces hicimos una muy buena campaña. No llegamos a ganar, pero me sirvió para que me fichase el equipo de Fórmula 2, digamos, que era referencia en ese momento, que llevaba años sin ganar, y me dijeron, Ángel, a ver si puedes darle la vuelta a esto. Le di la vuelta, ganamos el campeonato, fui campeón de Europa de Fórmula 2. A mi piloto, Robert Kubica, que era un piloto de Fórmula 1, lo fichó el equipo BMW de Fórmula 1. A mí, yo ya empezaba a notar que esto podía ocurrir. No llegué a fichar ese año, esto era el año 2006. Y a finales y Adrián Campos, que tenía un equipo aquí en Valencia, para que veáis lo importante de la comunidad valenciana y de Castellón, pues me dijo, oye, pues a ver, ya que has hecho esto con el equipo Epsilon, lo puedes ayudarme aquí. Adrián Campos siempre ha sido un gran amigo y se le echa en falta porque siempre ha apostado muy fuerte por lo local. Estuve un tiempo con él, conseguimos resultados y ya a partir de ahí entré en el equipo BMW de Fórmula 1 y a partir, pues fue, como podéis ver aquí, pues era cambios de las distintas escuderías hasta llegar a McLaren, que es donde estoy a día de hoy. ¿Cuál es mi trabajo en McLaren? Aquí no puedo mostrar imágenes, pero tenemos el trabajo en el simulador de coches más avanzado del mundo, no tengo ninguna duda de ello. McLaren siempre ha sido pionero en tecnología, fue la primera empresa del mundo que creó un simulador de automoción para diseñar coches y evolucionar coches de carreras. El simulador actual lo proyectamos. Cuando se proyectó, tardamos 6 años, tuvimos que esperar 6 años hasta que la tecnología nos permitió construirlo, ahora lo estamos usando. Y básicamente lo que hacemos en este simulador es, pues en esas 80.000 piezas que estamos hablando, probamos todas las soluciones para intentar elegir qué es lo que vamos a hacer para montar o para construir el coche más rápido para no perder, digamos, tiempo. A su vez, tenemos que evolucionar los coches actuales que están corriendo, tenemos que entrenar a los pilotos y básicamente cubrimos pues, como unas 7 temporadas en kilometraje en un año. O sea que al ritmo que habéis visto antes, pues hay que subirle el acelerador 3 veces para poder cumplir con todo lo que tenemos que hacer. Cuando digo que la competición es total, aquí quería poner un pequeño ejemplo. Esto es el circuito de Abu Dhabi y un cronómetro, muy simple. Pero si os fijáis en el cronómetro, pues tiene las horas, minutos, segundos, décima de segundo y centésima de segundo. Esto es lo que mide un cronómetro normal. Nosotros en la Fórmula 1 trabajamos con el siguiente decimal, que es la milésima de segundo. En la milésima de segundo, para que se hagan una idea, un parpadeo es una centésima, o sea, una décima de segundo, son 100 milésimas de segundo. O sea, es decir, es el tiempo que hemos tardado en parpadear, dividirlo en 100 partes, pues la evolución de cada una de esas partes es lo que yo me dedico en el día a día. Esto suena tópico, pero quiero que vean este ejemplo. Esto es la última carrera en Abu Dhabi, la parrilla de salida, el bueno de Fernando Alonso. Como ven, tiene 2 milésimas de segundo de ventaja sobre el siguiente competidor. Esto es el tiempo de un parpadeo, dividirlo entre 100 y coger 2 trocitos. Esa es la diferencia entre 2 coches de 2 equipos distintos dando la vuelta al circuito, que vendría a ser como hacer una carrera, lo estaba mirando antes, como hacer una carrera desde el Boramar a la escuela de vela y volver y que solo hubiesen 2 milésimas de segundo de diferencia entre 2 coches conducidos por 2 pilotos distintos. O sea, es apretar en todas las áreas que podemos apretar para intentar conseguir tiempo por vuelta en el coche. Pues
Pues bueno, cuando me puse a hacer, y esto doy las gracias a Rafael porque es coger un poco de perspectiva, cuando me puse a hacer esta pequeña presentación, pues fue un poco reflexionar un poco, ¿no? Que en el año, a los 17 años no sabía ni cómo irme a la Fórmula 1 y a los 27... Bueno, de hecho no, con 24 años era el ingeniero más joven de la parrilla de Fórmula 1 y estaba compitiendo con Michael Schumacher, con Fernando Alonso, los que había visto por la tele, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel. O sea, he tenido la suerte de poder trabajar con todos ellos, incluso ayudar a Roberto Meri, un piloto de aquí de Castellón. Me ha permitido, tengo la grandísima suerte de decir que soy campeón del mundo. Lo ganamos el año pasado y lo hemos ganado este año. He hecho 380 carreras en Fórmula 1, 130 de ellas en pista. Y eso me hace muy feliz porque no solo he podido cumplir mi sueño, sino además he podido conocer muchísimas culturas. He visitado unos 30 países al año, he dado 12 vueltas al mundo. Y ni en mis mejores sueños hubiese pensado que esto hubiese podido ser posible. No todo es bonito y por eso he dado las gracias a mis padres, porque esto a nivel personal ha sido un coste muy elevado. No he asistido a bodas de mis amigos, no he podido ir a los bautizos de mis sobrinos. Me fui de Castellón a los 17 años y salvo un periodo de 9 meses que estuve aquí en Porfesa, pues no he podido volver. Entonces, pues eso, o sea, la parte, nunca tuve un pero en casa de decir, oye Ángel, vente ya, siempre hubo un apoyo. No quisiera acabar porque no solo hacemos coches de carreras, o sea, que esto es lo bonito y lo maravilloso del mundo de la Fórmula 1. Aquí he puesto un ejemplo. Estos coches es un poco como los cohetes espaciales. Una vez los arrancas empiezan a enviarte datos. Nos envían datos en los garajes del equipo en el circuito. Y vía satélite llegan a lo que llamamos Mission Control, que es como en la NASA, donde está Houston, tenemos un problema, pues Houston, pues nosotros tenemos nuestras bases de equipo. Normalmente, después de este ritmo de competición brutal, la gente se suele retirar. Y aquí quiero poner un poco de ejemplos de compañeros, cosas que han hecho, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este hospital, esta niña, pues esto es un sensor que diseñó un compañero mío. Es un sensor inalámbrico que te pones en el corazón y está conectado. Nosotros cuando hay un problema del coche evoluciona muy rápido, en apenas segundos, pues son motores que igual están funcionando a 20.000 revoluciones, tenemos partes rotando a 150.000, 200.000 revoluciones por minuto. Cuando hay un problema pasa muy rápido. Aquí, pues, si os fijáis en esta niña, su corazón está enviando señales. Tiene la zona verde, digamos, es la zona normal de operación. Cuando empieza a haber un problema, pues su corazón empieza a degenerar y se empieza a ir hacia la zona roja. Lo que hicimos aquí es un poco aplicar la misma idea que en los coches de carreras. Entonces, esta niña está continuamente enviando datos al hospital a través de un sistema Wi-Fi y entonces su médico está recibiendo en cualquier punto del hospital, incluso en casa, está recibiendo información de la niña. Si esta niña empieza a degenerar, el sistema era capaz de predecir que a esta niña le iba a pasar algo en horas. Entonces incluso podíamos llamar a una ambulancia o preparar al hospital para decir esta niña va a tener un ataque al corazón, tienen que estar ustedes listos. Entonces, esta es una de las aplicaciones que hace la Fórmula 1. Yo siempre digo que si haces un Fórmula 1 prácticamente puedes construir cualquier cosa. El siguiente ejemplo es la maldita pandemia, ¿no? Que siempre nos faltaban respiradores. Pues en aquel momento, claro, la Fórmula 1 no podía viajar, paramos todas las máquinas. Entonces lo que hicimos fue, todos los equipos de Fórmula 1 nos reconvertimos y nos pusimos a diseñar y a producir respiradores para cubrir el sistema
Pues eso, es un tipo de industria que nos podemos reconvertir muy rápido. Y luego, pues un ejemplo un poco más del día a día, de los coches actuales, pues esto, este año el reglamento, por ejemplo, nos obliga a no usar combustibles fósiles. Entonces, toda la gasolina que tenemos ahora en los Fórmula 1 proviene de biomasa, de desecho de parques. Entonces, hemos, pues prácticamente 75 compañeros en Exxon han desarrollado esta gasolina, tremendamente cara, no sé, es 250 € el litro, creo que nos sale la gasolina. Espero que en algún momento se abarate, pero bueno, es un tipo de tecnología que a buen seguro a la larga va a acabar en los coches de calle. Y la siguiente evolución estará, digamos, en sacar la gasolina desde el desperdicio orgánico de la basura, que eso sería pues el siguiente paso que ahora mismo el reglamento no nos deja. Entonces, pues esto, quería darles las gracias por venir y que hayan entendido un poquito más lo que hago y como ha dicho Rafael esta mañana, el que he visto, pues somos mi hermano y yo, dos conjuntos disjuntos. Yo creo que no hemos podido salir más separados en el sentido de cómo hemos planteado la vida partiendo del mismo punto. Bueno, para nada me habéis sorprendido porque habéis hecho lo que me habéis demostrado a lo largo de estos días que hemos estado más o menos en contacto desde el verano. Son hijos de Antonio en el rigor, en la seriedad. Ha sido muy fácil organizar esto, pese a que vienen de tan lejos. Hoy, pues efectivamente no me habéis defraudado, habéis hecho lo que pensaba que hicierais, nos ha encantado. Volveréis. Y ahora, ¿tú querías añadir algo? Perdón. Bueno, lo primero es que ahora os dais cuenta que hemos hecho muy bien en empezar con el mundo del derecho y dejar el mundo de la Fórmula 1 para después. No, y queríamos agradecer alguna cosa o poner alguna perspectiva, ¿no? Nos pediste que compartiéramos también con la audiencia cómo vemos a Castellón. Desde la distancia. Mi hermano ha dicho una falsa verdad, porque es verdad que no hemos salido, que no hemos vuelto desde que salimos a estudiar fuera de Castellón en su día, pero hemos seguido volviendo cada año, veraneamos acá, en Castellón, y cada vez que tenemos la oportunidad pues venimos y nos sentimos muy vinculados, ¿no? Yo quería decir que Castellón, muy rápido, pero creo que es una reflexión interesante para todos, que lo habéis visto al comienzo de la charla. Castellón ha cambiado mucho y ha cambiado para bien, ¿no? Y a veces estando aquí no nos damos cuenta. El Castellón que nosotros estábamos, era un Castellón en el que da la estación. Igual la recordáis alguno, una estación que ibas al Parque Ribalta, le dabas de comer a las palomas, a los patos, estabas en los columpios, pasabas y te comprabas el periódico en el kiosco, ¿no? Y ahora tiene una estación magnífica, ¿no? Y era el aeropuerto, el del Aeroclub del Grao, ¿eh? Y ahora pues tenemos este aeropuerto, ¿no? Y es la Escuela de Prácticas del Profesorado y esta es la universidad, ¿no? Y este era el auditorio que teníamos, la pérgola del Grao, la pérgola del Parque Ribalta, y este es el auditorio de ahora, ¿no? Y este era el Hotel Bodamar, cuando el mar golpeaba cuando estaba sentado tomando un café, y ahora tiene una magnífica playa. Lo que quiero decir es que Castellón es una ciudad que ha cambiado su perfil en estos últimos 25 o 30 años, ¿no? Ha pasado de ser una ciudad pues periférica, un poco eclipsada por Cataluña y por Valencia, a tener una identidad propia. Una identidad que le ha hecho más internacional, que le ha hecho más cosmopolita. La universidad le ha dado mucho. Y es una ciudad muy distinta de la que nosotros dejamos en su día. Para nosotros, Castellón tiene un activo fundamental que es algo tan sencillo que decimos los que somos de aquí, que es calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Calidad de vida es la conjugación de tener un clima maravilloso, una gran gastronomía, pero también un ritmo de vida propio, correcto, no demasiado voraz, pero tampoco pausado, y de tener un coste de vida razonable. Es una ciudad donde la gente es trabajadora y yo creo que nosotros pues
hemos sido reflejo de eso, donde la gente es seria, donde la gente es responsable, la gente es fiestera también cuando tiene que serlo. La gente es intelectualmente curiosa, cosmopolita, la gente viaja, es viajera, ¿no? La gente de Castellón ha viajado por la naranja, por el azulejo. Y nosotros pues también hemos heredado parte de eso, ¿no? Entonces lo que queríamos decir es que parte no sé si llamarlo éxito, porque éxito es lo que uno quiere ser y ya está, ¿no? No es el éxito de estar fuera, viajar mucho. El éxito es una coherencia entre lo que uno aspira y lo que uno logra, pero sí que nos ha dado un pozo y unos valores y unos principios de los que estamos orgullosos y nos encanta poderlos compartir aquí, ¿no? Y como colofón, pues reflexionando parte de esos principios, de esos valores, pues esa curiosidad intelectual, ese dinamismo, esa apertura al exterior, pues en perspectiva son también los que han estado detrás de este Ateneo, ¿eh? y los que prueban el éxito de su centenario. Así que con la felicitación afectuosa por haber celebrado 100 años, vuestros primeros 100 años, pues nos despedimos y ahora sí os damos las gracias por haber asistido a esta charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tiempo se nos ha echado encima ligerísimamente y, por supuesto, estaba diciéndole ahora que estamos encantados no solamente de que hayan venido, sino sobre todo de haberlos conocido mejor. A mí me da la sensación ahora que cuando salga de aquí me voy un momentito ahí al lado a los Navarro y al cabo del rato soy piloto de Fórmula 1, claro, porque nos lo habéis puesto tan fácil que nos habéis dado envidia. Y yo sí que quería, si me permites, hacerte una pregunta. Cuando vemos en televisión una carrera de Fórmula 1, ¿dónde tenemos que mirar para verte? No, ahora ya no me vais a ver. Me veréis en algún test. Yo ya la parte de viajar tanto la cambié. O sea, hice, digamos, para estar en pista, el compromiso es total. O sea, total. O sea, la capacidad de competición y las ganas y la ansiedad que tiene la gente por tener tu puesto. Estamos hablando de que hay 22 personas en el mundo que hacen ese puesto. Entonces, si tenemos, no está por hacer un poco pues poner unos números, ¿no? Que soy de números, pues quise un poco calcular cuántas carreras pueden hacerse al año de coches en el mundo. Y ni la inteligencia artificial me dio un estimativo. Es decir, todo el mundo que se dedica a esto quiere estar ahí. Con lo cual, si tienes que competir a ese nivel, no puedes pensar en nada más. Yo competí a ese nivel hasta que las circunstancias de la vida pues me lo permitieron. Pues como todos sabéis, mi madre se puso mala y ya cuando tuve que desviar parte de mi atención hacia esa zona, pues ya no tenía la atención plena para poder competir como Dios manda. Por otro lado, también, pues bueno, lo que os he comentado antes, mi especialidad era coger equipos que estaban mal y darles la vuelta y hacerlos ganar. En Fórmula 1 nunca tuve esa oportunidad. O sea, siempre tenía un coche que alguien más había diseñado, había construido, que me lo daba y decía, Ángel, ahora ves lo más rápido que puedas, pero si el coche estaba a X tiempo de la cabeza, pues no había manera de... Entonces decidí reconvertirme al otro lado. Entonces dirigir un poco el proceso de cambiar la empresa, cambiar McLaren desde el momento... Además fue curioso, fue una anécdota, porque esto fue en la boda de mi hermana, proyectaron un vídeo en la preboda y ahí se burlaron de McLaren, del equipo, mientras yo estaba compitiendo. Entonces dije, esto no puede ser. Y entonces ahí es donde decidí reconvertirme y decir, vamos a pegar la vuelta a esto. Y han sido 10 años hasta que hemos hecho al equipo campeón. Pero respondiendo, no me vais a ver, por ahora no. Veremos en el futuro, pero Nos por lo ahora imaginaremos. no. Sí. Vamos a abrir un turno cortísimo de preguntas porque se nos ha echado el tiempo encima. 5 minutos, o si no hay ninguna... Sí.
fue ayer. ¿No? ¿Que no se me oye? Sí. Shanghái, en Pekín y tal, en los últimos años han sido la contaminación inmensa que tenían a nivel estatal, sobre todo por el coche eléctrico. ¿Qué futuro tiene? Porque además decía el artículo que Europa se estaba descolgando sin idea fija, no estaba obrando. ¿Qué futuro tiene el eléctrico? A ver, el coche eléctrico pues al final funciona con baterías y baterías de litio. El litio es un mineral, entonces estamos al final cambiando, estamos enfocando el problema de un lugar a otro. Además el litio, una vez se ha agotado la vida útil de una batería, es un material que es muy engorroso de reciclar. Entonces yo creo que el futuro es eléctrico, pues puede ser que sea eléctrico a corto plazo, yo creo que el futuro es híbrido. Entonces, estos biocombustibles es donde yo creo que está la solución. Unos pequeños motores de combustión con un combustible limpio que sean capaces de mantener una batería es donde yo creo que estará el futuro. Y sí, han apretado mucho los fabricantes europeos por convertirse en eléctricos. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Los chinos han aprovechado muy bien la oportunidad, pero vamos a ver. O sea, todavía queda muchísimo petróleo. Pues habrá que aunar todas las tecnologías, pero creo que va por ahí. Sí, yo tenía dos preguntas, una para Antonio y otra para Ángel. Para Ángel, si no recuerdo mal, Fernando Alonso, que has mencionado, estuvo en McLaren y no le fue nada bien después de haber ganado un par de campeonatos del mundo. La pregunta es, ¿falló Fernando Alonso o falló McLaren? Esa es la pregunta para Ángel. Y para Antonio, hasta donde yo sé, porque además lo sé por experiencia propia, Cuatrecasas se dedica también, no sabría explicarlo, quizás tú lo puedes explicar mejor. Yo diría administrar planes de pensiones de multinacionales. Al menos en mi caso particular, yo he tenido que ponerme de acuerdo con Cuatrecasas para recuperar ese plan de pensiones. ¿Cómo es esa relación que yo no acabo de entender? Empiezo yo. Nosotros no administramos planes. Lo que probablemente te haya ocurrido es que como abogados te hayamos ayudado a desvincularte o a defender la relación con el fondo, ¿no?, al que tú has contribuido para un plan de pensión. Pero por aclararlo a la audiencia, no hacemos nada financiero. Bueno, sí, podría ser a lo mejor ayudar a implementar un plan, ¿no?, o a aprobarlo. Si quieres, luego lo hablamos separadamente, pero lo que nosotros hacemos es asesoramiento jurídico en todos los ámbitos del derecho, ¿no? Y en concreto los planes de empresa pues tocan el ámbito laboral, evidentemente, pero también el ámbito corporativo, porque hay que implementarlo y eso son decisiones societarias para aprobación por los órganos sociales de la sociedad y demás, ¿no? Entonces, ahí sí que intervenimos. Y a lo mejor, bueno, si te puedo ayudar en cualquier cosa o aclararlo, pero efectivamente hay un punto de conexión porque la implementación de esos planes exige la intervención del mundo del derecho, pero no intervenimos en los términos económicos de cómo ese plan puede suceder o no, ¿no? Ya, eso, bueno, pues porque eso es una actuación jurídica probablemente, sí. Sí. Sí, yo si quieres te contesto después, pero en la medida, insisto, que hay un ejercicio de un derecho tuyo, ¿no?, como beneficiario de un plan, pues a lo mejor sí que hemos intervenido y te hemos ayudado, ¿no? Pues diría que fue culpa de conjunto. Desde luego los pilotos conducen el coche que les da el equipo y no pueden hacer milagros. Entonces, en aquel momento era la llegada de un fabricante nuevo a la Fórmula 1 haciendo unos motores muy difíciles y desgraciadamente pues no fue nuestro mejor momento como equipo. Así que de todos. Bueno, pues terminamos ya. Muchas gracias. Perdón a los que han tenido que estar de pie.
Solo quiero añadir una cosa, que me voy muy tranquilo, porque Antonio estaba muy preocupado porque le habían llamado normal, luego estuvo en regulares y ahora mirar dónde está, de manera que creo que ha valido la pena. Presidente. Bueno, muchas gracias, Ángel y Antonio, por vuestra profesionalidad y enhorabuena por vuestro éxito. Y también a su padre, que ha sido mencionado, porque al oíros me han venido a la mente una nota al pie de página de la Rebelión de las Masas de Ortega y Gasset, en la cual dice que no son los padres los que honran a los hijos, sino que son los hijos, como vosotros, que honráis a vuestro padre y también, por ende, a Castellón. Muchas gracias a todos.